El título de la charla era Ecofisiología aplicada al manejo de forrajeras. Y antes de dar una charla general de cómo usar ecofisiología para diseñar manejos para plantas forrajeras, pensé que era mejor mostrarles lo mucho o poco que hemos avanzado en un tema específico para las pasturas en Uruguay, que es cómo lograr que sean persistentes. Uruguay, ahora les voy a mostrar, pero es un país con muchos sistemas de producción animal de base pastoril y, y las pasturas sembradas no nos duran más de 3, 4 años. Entonces, lograr mayor persistencia en nuestras pasturas es un desafío. Yo les voy a presentar datos que fueron generados no solo por mí, sino por mucha gente, estudiantes, entre ellos Walter Ayala, Jimena Civils, Javier Docanto, Félix Gutiérrez, Rafa Reino y Carlos Rossi. Y ustedes van a ver una mezcla de mejoramiento genético, ecofisiología clásica y agronomía clásica en esta presentación. Todos nosotros estamos en lo que es el área de pasturas y forrajes de INI Uruguay, como dijo Víctor. Bueno, no sé cuántos de ustedes conocen Uruguay, capaz que lo ubican en el mapa, pero les cuento un poquito cómo es el clima acá. La precipitación es relativamente alta, llueve entre 1100 y 1500 milímetros de lluvia por año, bastante bien distribuidos, no tenemos estación seca y, y la temperatura es entre 16, 19, 19 grados y medio, con esos gradientes que ustedes ven ahí. Más al sur llueve un poquito menos y es un poco más fresco, y más al norte más calor y más lluvia. Toda esta parte contra el río y contra el mar tiene una influencia muy clara bueno, de esa cercanía al agua en cuanto a que son temperaturas más templadas, el periodo con heladas es un poco más extenso, si libre de heladas es un poco más extenso, pero en general el patrón este de norte-sur de temperatura y humedad es bien clarito. Al ser un país no muy extenso, las variaciones de lluvia son bastante marcadas, hay como 400 milímetros, las de temperatura son un par de grados. Es un clima subtropical, húmedo, no tiene estación seca, como les contaba, pero no tenemos temperaturas por debajo de cero todos los años. Un poco más, un poco menos, pero todos los años hay alguna helada. Así que no llega a ser tropical. Lo que es realmente heterogéneo en Uruguay es el suelo. A pesar de ser un país chiquito y de que el relieve no tiene, no tiene mucha, no tenemos montañas muy altas. Creo que el pico más alto de Uruguay son 500 metros, que está por aquí, en el sureste. Hay algunas sierras, que es lo que se ve acá. Digamos, acá hay sierras, acá hay un cordoncito de sierras. Es todo muy plano. Pero fíjense en el mapa de la derecha lo que es la cantidad de agua que los suelos pueden retener. Hay muchísima variabilidad. Estos suelos aquí, que están en el norte, pueden retener 20, 25 milímetros. Son suelos muy someros y están directamente arriba de roca basáltica, así que esa es una limitante clarita. Y 200 o 300 kilómetros más al sur, hay suelos que son los mejores de Uruguay, que pueden retener 150, 160 milímetros y tienen más de 1 metro de profundidad de perfil. Toda la parte aquí contra el río, este litoral y contra el sur, son los mejores suelos de Uruguay, y estos aquí son los de menor aptitud, y todo lo que está en la serranía. Hay suelos que están contra esta parte aquí, que son muy profundos, pero muy impermeables. Son suelos que se destinan, ahora a ustedes les voy a mostrar un mapita, a arroz. Son casi, es una pileta, digamos, tienen varios metros, pero es arcilla pura, y lo mismo ocurre por aquí. Y esta heterogeneidad, así a escala de paisaje que les estoy mostrando, ocurre también a escala de unos pocos metros dentro de un predio. No es raro tener potreros con suelos muy someros y potreros con suelos un poco menores. Así que lo que define
¿Qué se hace en cada hectárea de Uruguay? En gran medida es el tipo de suelo que hay en esa hectárea. El clima permite, desde el punto de vista forrajero, tener especies templadas, gramíneas, festuca, raíraz, dactilis, avena, olcus. Hay una enorme variedad de gramíneas forrajeras de tipo templado. Lo mismo para leguminosas, tréboles blancos, rojo, alfalfa, varias especies de lotus, muchas especies anuales también se usan. Y permite también el crecimiento de algunas especies subtropicales de gramíneas de tipo C4, pero tienen que soportar esas heladas invernales. Así que no es tropical, braquiaria, hay muy poquito, por ejemplo, y las especies gramíneas C4 son más bien Paspalum, Setaria podría ser otra, ese tipo de especies C4. Y los sistemas de producción que tiene Uruguay están muy definidos por el tipo de suelo. La gran parte de Uruguay, toda esta parte aquí, con suelos de peor calidad o de menor aptitud, digamos, y esto, es lo que aquí se llama campo natural o campo, que es una vegetación nativa que tiene miles de años, digamos, de evolucionar aquí. En inglés le diríamos natural grasslands o rangelands, y eso cubre unas 10 a 11 millones de hectáreas. Uruguay tiene 17 millones de hectáreas en total, así que 2/3 de Uruguay es esta vegetación nativa, que está en gran parte compuesta por forrajeras gramíneas de tipo C4, Axonopus, Paspalum, Bodriocloa. Son especies relativamente bajas y cespitosas, vamos a decir. La parte de cultivos se da en los mejores suelos, aquí contra el río, contra el sur, y esta zona era tradicionalmente una rotación de 3-4 años de cultivos y un par de años de pasturas. Desde 2004 hasta acá se expandió bastante esta zona hasta aquí más o menos y se desplazó a la ganadería. Quedan poquitas pasturas en rotación con cultivos, y la agricultura es más bien una agricultura constante, continua, con algún cultivo de cobertura. Los sistemas arroceros, como les dije, aparecen aquí y son sistemas en los que arroz rota con pasturas y también últimamente con algún otro cultivo como soja. Son sistemas bastante interesantes y muy, muy particulares de Uruguay. Arroz es usual que sea arroz continuo y aquí, bueno, está instalada esa rotación de arroz con pasturas, principalmente por un tema de disponibilidad de agua. No hay agua disponible para regar todo el área potencial que se quisiera hacer con arroz. Y la lechería subsiste o compite ahí entre tierra que no llega a ser tan buena para agricultura, pero que no es tan mala como para ganadería. Y entonces ocupa tipo los márgenes de la parte agrícola cerca de las ciudades, con suelos de un poco de mejor calidad. La alimentación de todo lo que es ganadería extensiva está envasada en los campos naturales. Ahí están todas las vacas, casi todas las ovejas, una parte de la recría de esos rodeos se hace allí. La lechería está en suelos que están con agricultura o que estuvieron con agricultura y que ahora tienen pasturas sembradas y que se rotan pasturas. No hay casi campo natural con lechería. Y la ganadería ocupa la interfase. Tiene un poco de campos naturales y un poco de pasturas sembradas, que pueden ser anuales como verdeos o pasturas perennes. La charla que yo les voy a hacer hoy es muy focalizada en el rol de pasturas perennes, o sea, especies que pueden vivir más de un par de años, y entonces está orientada a esos sistemas lecheros o de arroz con pastura o de agricultura con pastura o de ganadería que incluya esas pasturas, no la ganadería extensiva sobre campo natural. Y finalmente, desde hace 1990, así que ya casi 30 años, Uruguay viene desarrollando una industria maderera que inicialmente fue para pulpa para celulosa y para madera, y hoy es casi exclusivamente para pulpa para celulosa y casi exclusivamente con eucaliptus, que aparecen en algunas áreas asociadas a tipos de suelos eh, de alta profundidad, pero quizás con más arenosos
o con más capacidad de almacenaje de agua y textura más suelta. Por aquí y por ahí. Bueno, ya con eso les di un pantallazo de lo que es Uruguay. Estos 5 círculos rojos es donde INEA tiene las estaciones experimentales. Tiene algunas en suelas bastante buenas. Yo estoy aquí en Estanzuela, que es el suroeste de Uruguay. Las Brujas es otra estación que está en suelos buenos. Salto, Tacuarembó y 33 están con suelos un poco peores, un poco mezcladitos, digamos, ¿no? Y les hago referencia porque ustedes van a ver datos que yo les digo, bueno, estos es de Estanzuela, estos es de Tacuarembó. Tenemos redes de experimentos que ocupan todas estas áreas. Como para ubicarlos más o menos en cuanto a los factores que determinan el crecimiento de nuestras gramíneas templadas aquí, que en fondo son básicamente 2, Festuca, Dactylis y últimamente Rairas perenne. El rango de temperatura en el que esas especies crecen va desde 2 o 3 grados hasta un máximo de 36, 37. El óptimo está por ahí en 25, entre 20 y 25, y por debajo de esa temperatura su tasa de crecimiento potencial va cayendo de a poquito, y cuando una vez que uno sobrepasa el óptimo, la caída es bastante abrupta, hay estrés térmico y la planta realmente se muere por arriba de 36, 37 grados. Y esto que les muestro aquí son las temperaturas del aire máximas y mínimas históricas para estanzuela. Entonces fíjense que en verano, diciembre, enero y febrero, llegamos a temperaturas medias ahí de 30 grados, 30 y pico. Entonces estamos más bien en el máximo explorando esta área. No debería ser, perdón, un problema para estas especies crecer bien aquí. Y las temperaturas de invierno mínimas son 5 grados, así que estaríamos por aquí. Estaríamos todo el tiempo en este rango en que estas especies operan muy bien. Sin embargo, fíjense que durante el verano es muy común que tengamos olas de calor o semanas en las que tenemos días consecutivos con alta temperatura y alta humedad. Este es un índice de estrés térmico que se usa, por ejemplo, para animales lecheros, pero ustedes van a ver que es igual de relevante para Festuca, y Dactylis y Raigrases, ¿no? Entonces, fíjense, desde el 1 de diciembre más o menos, o desde fines de noviembre, empezamos a tener probabilidad de que ocurran estos días con 3 días seguidos con este índice de estrés térmico por arriba de 72, que es un valor umbral para el desempeño de los lecheros, y hasta principios de marzo, fin de febrero, que ahí ya no tenemos más incrementos. Pero de manera que de esos 90 días, 45 tenemos condiciones de estrés térmico durante el verano. Y aquí les quiero hacer el primer punto donde vamos realmente a la ecofisiología de plantas forrajeras. Todas estas plantas de las que estamos hablando tienen bastante separados los puntos donde la planta está produciendo células nuevas, generando tejido foliar, diferenciando pared celular, que es aquí. Todo eso ocurre en meristemas que están ubicados un par de centímetros por debajo del suelo. Y las otras funciones de captura de carbono, transpiración, ocurren en tejido que está completamente maduro y que está, bueno, expuesto al aire, ¿no? Y esto es importante porque la temperatura del aire es la que controla a qué temperatura están funcionando las hojas y por ende estos dos procesos, fotosíntesis y transpiración, pero la temperatura de los primeros centímetros de suelo es lo que controla la tasa de crecimiento de las plantas. Crecimiento entendido como lo que dije recién, ¿no? La generación de nuevas células, la expansión y la maduración de nuevas células, que después nosotros vemos como tejido foliar, ¿no? Pero que ocurre en esos procesos. Y en pleno verano, este es un set de datos de una tesista de maestría, Fernanda Larratea, donde estuvimos explorando las variaciones en temperatura que tienen esos primeros centímetros de suelo en función de la hora del día. Entonces fíjense, acá son las 12 de la noche, de un día
Esto es un promedio de una semana en verano, pero es bastante común para estanzuela. Y estas son dos curvas en las que la única diferencia entre lo azul y lo naranja es cuánta cobertura tenía el suelo. En lo azul era un suelo cubierto, o sea, no había suelo desnudo. Y de manera que la temperatura a las 3 de la tarde hacía pico en 27, 28 grados. Ese mismo suelo, con un menor remanente en pasturas y de manera que mostraba algo de suelo descubierto, estaba a 7, 8 grados más caliente. Entonces llegaba, en lugar de 27, 28, llegaba a 35 grados. Y este es el rango en que estamos hablando de que la planta está por acá o la planta está por acá. Esas diferencias de temperatura están ocurriendo en un rango que induce muy rápidamente estrés térmico. Y esa diferencia persiste mientras está el sol, digamos, ¿no? Después que el sol se empieza a ir, ya a la noche la temperatura de los dos con o sin cobertura es exactamente la misma. Pero es un punto importante y sobre el que voy a volver. Así como antes le mostraba que la temperatura máxima del aire usualmente no superaba 30 grados en pleno verano, la temperatura del suelo descubierto de los primeros 5 centímetros sí supera los 30 grados bastante consistentemente todo diciembre, todo enero, todo febrero, todo marzo. Entonces, ese efecto de suelo cubierto y suelo descubierto sobre la temperatura de los puntos de crecimiento es bastante significativo por el rango de temperaturas en el que ocurre. Es 5 grados de diferencia que no es entre 15 y 20 o entre 10 y 15, sino entre 30 y 35. O sea, entre esta parte de la respuesta de las plantas. Bueno, y ustedes ya se deben dar cuenta por dónde viene la charla. El punto es, o el punto que nos fuimos dando cuenta es qué pasaba con esas plantas cuando estaban expuestas a esas temperaturas altas en verano. Así que tenemos muchos datos de este tipo. No sé si se ve bien en la foto, creo que sí. Cada uno de estos es un macollito, un vástago. En distintos países de Latinoamérica usamos distintas palabras para, para esta unidad funcional. En inglés, tiller, en Uruguay es macolla o macollo, en Argentina. En el resto de los países, la verdad que no sé si se usa lo mismo, pero es cada unidad funcional de una gramínea perenne, ¿no? Así que los marcamos con un alambrecito de color y los vamos midiendo para ver si están vivos o muertos. Este, por ejemplo, que les estoy marcando es un macollo que murió, ese que murió, este acá que tiene una hojita verde quedó vivo, y van a ver muchos datos en los que evaluamos qué porcentaje de los macollos viven o no viven en respuesta a un tratamiento. Así que lo primero que hicimos fue marcar diferentes tandas de macollos o camadas de macollos en diferentes meses. Esto se hizo en 2015, 2016, o sea, hace ya casi 8 o 9 años. Y ahí nos dimos cuenta que la evolución del número de macollos vivos que veíamos desde la primavera hasta el otoño siempre era de este tipo. Teníamos los macollos que estaban vivos ahí en noviembre, que iban desapareciendo, o sea, se iban muriendo. Empezábamos con 2.500 macollos vivos por metro cuadrado y terminábamos el verano con 1.200, la mitad. O sea, la mitad de los macollos vivos en noviembre estaban muertos a fin de febrero. Y no había, en los diferentes colores, no había mucho macollito nuevo. Recién después de mayo veíamos este nuevo grupo de macollos que aparecía. Y esto era con un tratamiento laxo de la defoliación y sin aplicar fertilizantes nitrogenados. Así que eran plantas deficientes en nitrógeno y cubiertas en las que había desarrollo reproductivo. Había vástagos. Y lo que probamos es que macollos mejor nutridos por nitrógeno y en los que el manejo del pastoreo a fines de invierno eliminaba los macollos reproductivos, o sea, teníamos una pastura que era totalmente vegetativa, esos macollos que se inducen y florecen, los eliminábamos con pastoreos intensos en invierno, no tenían esta caída tan marcada. Esa caída era mucho menor y manteníamos vivos más macollos. No había mayor producción de macollos nuevos, la producción de macollos era exactamente igual, pero no se morían tantos. Y este es el efecto que vemos de
el tamaño del macollito sobre la supervivencia. Macollos más grandes sobreviven mejor, y los de aquí abajo son cuando no tienen, cuando tienen inducción reproductiva, y los de aquí cuando no hay. Entonces, la presencia de macollos reproductivos acelera la muerte de los macollos vegetativos que están unidos en la planta, y eso hace que cuando eliminamos esos macollos reproductivos tenemos un 30-35% más de sobrevivencia de los macollos. Y lo que hacía el nitrógeno, que son los puntos negritos versus los blancos que eran sin nitrógeno, era incrementar el tamaño de los macollos y que por eso vivían más. Esto es lo mismo para mostrar que la tasa de macollaje, o sea, cuántos macollos se producían por cada 1000 macollos presentes, era muy baja durante verano, independientemente de si había nitrógeno o no nitrógeno, o si había o no macollos reproductivos, y que realmente aumentaba después. Entonces, si uno pasa el verano con pocos macollos vegetativos, tiene que rearmar esa pastura a partir de un nivel muy bajo de macollos remanentes. Si quiero llegar a 2000 y tengo 1000, cada macollo me tiene que producir uno. Pero si me quedan 500, cada macollo me tiene que producir 4, 2, 2 por 2. Un macollo produce uno y otro macollo produce otro. De manera que 4 por macollo inicial. Y esto es lo que nos determina que la supervivencia, la persistencia productiva de estas pasturas está muy asociada a que podamos mantener vivos la mayor cantidad de macollos que están vivos al fin de la primavera. Es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en ambientes como Nueva Zelanda, que son mucho más templados, por más que las especies, en este caso raíras perennes, no sean tan distintas. Este es un gráfico de Hernández Garay. Es básicamente lo mismo que esto, nada más que marcado mucho más, tiene muchas más camadas de macollos. Y fíjense cómo ellos, el 15 de diciembre, o sea, en pleno verano, tienen una enorme producción de macollos nuevos. Rairás en Nueva Zelanda sigue macollando todo el verano, algo que Festuca en Uruguay y Dactylis en Uruguay no hacen hasta el otoño. Entonces empezamos a tratar de entender cómo hacer a proteger a esos macollos a fin de primavera del estrés térmico. Y lo primero que probamos varias cosas. Lo que nos dio resultado, o fue lo que nos dio resultados más contrastantes, es la altura del remanente post-defoliación durante el verano. Yo les voy a mostrar este gráfico que resume varios años de trabajo en distintos lugares, con distintas edades de pasturas, con distintos tipos de cultivares, y también en Festuca y Dactylis, y también en Rairás tenemos algunos datos, pero siempre ocurre lo mismo. Si la altura a la que dejamos el remanente es más alta, en este caso usamos 10 centímetros, la supervivencia de los macollos es muy buena. Pasan todo el verano sin crecer, pero sin morirse. Si la altura de corte es muy intensa y dejamos un remanente de 3 centímetros, en este caso perdimos el 40%, el 60% de los macollos se murió en 2 meses y nos quedaron vivos el 40% de los macollos. Cuando tenemos este tipo de muerte, esa pastura está casi perdida porque es difícil recuperar esas variaciones tan grandes en densidad. Por ahí voy a dejar la parte de altura remanente y supervivencia estival. Después si hay preguntas las podemos seguir. Quería mostrarles que sobre este efecto básico, digamos, del estrés térmico sobre la persistencia de una pastura, juega también la presencia de estos hongos endófitos. Esta foto es, esto que ven aquí que les muestro, es una hifa de un hongo que vive dentro de estas plantas, de Rairás, de Festuca, de Dactylis. Casi todas las forrajeras de tipo C3 gramíneas tienen asociaciones simbióticas con hongos que viven dentro de ellas. Y acá vemos una fotografía más donde está el tejido de hoja, y ahí vemos las hifas. Son hifas que viven fuera de las células, no entran dentro de las células, sino que viven en el espacio entre la pared celular y la célula misma, y ahí se alimentan. La planta les ofrece carbono, y en general el principal beneficio que ofrecen estos hongos es protección contra estrés de diversos tipos. Así que lo que
una línea de investigación que seguimos es tratar de entender si estos hongos proveían algún tipo de protección a la planta contra estrés térmico. En Nueva Zelanda, que es el origen de las cepas de hongos endófitos que estamos usando hasta hoy, tanto en ryegrass como en festuca, los efectos de la presencia de estos hongos sobre la persistencia de la pastura son muy claritos. Esta es una foto eh, que representa lo que uno puede esperar de ryegrasses perennes sin hongos endófitos. Desaparece la pastura versus ryegrasses con hongos endófitos. Estos AR es el nombre de la cepa. Está bastante extendido el uso de estos endófitos en Nueva Zelanda y bueno, quisimos ver si en Uruguay, en este ambiente, podrían también proveer protección. Entonces lo que hicimos fue incorporar a través de mejoramiento genético en las líneas avanzadas de mejoramiento genético, digamos, o en cultivares que ya estaban listos o casi listos, estos hongos. Se cultivan las plantas, se infectan con el hongo y a partir de ahí, bueno, se produce semillas. Es un hongo que se transmite directamente dentro de la semilla. Cuando la planta fructifica, el hongo deja su hifa dentro de la semilla y cuando la semilla germina, el hongo acompaña esa germinación y se expresa. No es una inoculación como haríamos con rizobios y leguminosas, ¿no? Se llama transmisión vertical, esto del hongo en la semilla. Así que había que infectar plántulas y después producir semillas y, bueno, multiplicar esas semillas sin perder la colonización del hongo. Hicimos ese proceso. Esta es la cepa AR584. Estos datos son con 2 cultivares de festuca, uno temprano y uno tardío. Y cuando graficamos la producción del cultivar sin el endófito y del cultivar con el endófito, varios años, varios sitios, lo mismo que antes, la verdad es que no vimos muchísima diferencia, no vimos nada de diferencia. Estas dos líneas todo lo que está dentro de esas dos líneas es igual. Hay un solo puntito aquí que con endófito dio un poquito más, pero no mucho. Y fíjense que no vimos diferencia ni en ambientes muy restrictivos, o sea, años malos o zonas con suelo malo, donde la producción total de los 2 años era, qué sé yo, 7.000, 8.000 kilos aquí, hasta ambientes súper productivos, donde juntamos 30 toneladas en 2 años. Así que a través de este rango de ambientes, el endófito no nos proveía una ventaja. Una de las cosas que pensamos que podía ocurrir era que el endófito le diera a festuca un mejor desempeño cuando hay estrés hídrico, que es un efecto que está reportado en algunos trabajos, o una esperanza, digamos, que los investigadores tienen de que eso esté ocurriendo. Hay pocos datos sólidos sobre ese efecto, pero bueno, es algo que puede ocurrir, ¿no? Y, y nosotros teníamos, este es un trabajo que está ahora casi a punto de ser aceptado, vamos a decir, donde evaluamos si el efecto de la cantidad de raíces con la que entraba a verano festuca modificaba si esas plantas sobrevivían o no. Así que estos son distintos tratamientos con distintas combinaciones de nitrógeno y tipo de pastoreo de plantas que entraban con 2.000 kilos de biomasa de raíces al verano o que entraban con 11.000 kilos. Así que cubiertas muy, muy diferentes en cuanto a la cantidad de raíces que podían tener. Y fíjense que vemos mucha dispersión y no vemos un efecto claro de esas raíces. De punta a punta hay un efecto que incrementa la sobrevivencia de 0,6 a 0,7. O sea, incrementamos un 10% de la supervivencia de festuca de plantas que tienen muy poquita raíz a plantas que tienen muchísima raíz. Así que nos parece que el estrés hídrico no es lo que está determinando en general la sobrevivencia de las gramíneas templadas en este ambiente. Por más que las plantas sí muestren signos de estrés hídrico todos los veranos. Hojas acartuchadas,
Bueno, todos los síntomas que muestran las plantas cuando están en estrés hídrico son evidentes en todas, pero no llega a ser tan severo como para determinar que las plantas se mueren. Lo que sí hace el estrés hídrico, fíjense aquí, es que a medida que nosotros tenemos menos agua en el suelo, esto es datos de un verano en el centro de Uruguay, más o menos en Paysandú, a medida que nos vamos para la izquierda es menos contenido de agua en suelo, y en el eje Y lo que les muestro es la diferencia en la temperatura entre la planta y el aire. O sea, si es 0, quiere decir que la planta, las hojas, están a igual temperatura que el aire. Y si es por encima de 0, quiere decir que la hoja está más caliente que el aire. Esto generalmente se mide en el pico de insolación, entre las 12 del mediodía y las 2 o 3 de la tarde, que es cuando la planta recibe la mayor carga de energía y la tiene que disipar transpirando. Y lo que uno esperaría es justo lo que ocurre acá. A medida que la planta tiene menos agua en el suelo, tiene menos capacidad de disipar y empieza a levantar la temperatura. Y ese levantar la temperatura puede llegar a que la hoja está 10 o 15 grados más caliente que el aire que la rodea. No puede hacer, no puede hacerla equilibrar, digamos, la carga de energía disipando calor como vapor de agua, ¿no? De manera que el estrés hídrico lo que induce es un enorme estrés térmico en verano. Estos 10 o 15 grados, otra vez, si estuviéramos con temperaturas de 10 o 20 grados, pasar de 10 o 20 a 20 o 30, para la planta no es muy problemático. Pero estamos pasando de aire a 30 grados a aire a planta a 40 grados. Y ahí sí estamos en la zona realmente complicada para estas especies. Si está nublado, no pasa nada. Con o sin agua, no hay carga de calor, no hay carga de energía, así que la planta puede disipar el calor y fíjense que se mantiene eh, igual o un poquito más fría que el aire, que es lo que normalmente ocurre cuando las plantas pueden transpirar bien. Así que esto nos iba para el lado de que el endófito no estaba dándole una protección en ambientes con poca productividad, o sea, con sequía, en ambientes con mucha productividad, y que no veíamos cambios en persistencia debidos tampoco a estrés hídrico. Pero sí que el estrés hídrico nos inducía estrés térmico. Así que lo que empezamos a tratar de entender es en qué momento del año se inducían esos picos de estrés térmico que nos determinaban mucha muerte. Y lo que ustedes ven aquí es, marcábamos grupitos de macollos en diferentes momentos del año, íbamos siguiendo y le hacíamos un corte muy intenso, ahí a 3 o 4 centímetros, para inducir un estrés, y veíamos cuántos se morían. Entonces, fíjense en distintos sitios, en Tacuarembó o en Estanzuela, que cuando hacíamos esos cortes ahí en diciembre, bueno, se nos moría un 30%, ¿no? Pero había momentos que se nos moría el 90% de los macollos, el 80%, y estaban asociados a esos picos de insolación, mejor dicho, en el medio del verano. Y después llegaba fin del verano y volvíamos a la situación normal. Y lo mismo ocurría en Tacuarembó, y lo mismo ocurría en Dactilis. Entonces empezamos a concentrarnos en ese periodo para tratar de entender qué pasa ahí entre enero, febrero y marzo, y por qué tenemos esos picos tan marcados ahí, ante un corte que es exactamente el mismo siempre, ¿no? El corte también es intenso acá, 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 nada más que acá se nos mueren 2 veces o 3 veces más de macollos. No había muchas diferencias entre Festuca y Dactylis en cuanto a la sobrevivencia o a cómo respondían las plantas. Las dos especies eran muy similares, mientras que uno sabe que Dactylis es más tolerante a estrés hídrico que Festuca. En cuanto a estrés térmico, parecen ser las dos muy similares. Y lo que empezamos a probar es genética que había sido seleccionada en respuesta a este estrés de verano bien marcado, digamos. Este IGP-12 es una línea experimental con este endófito, hoy se llama rizar, que es el cultivar, y veíamos que el patrón era el mismo, pero en el pico de estrés teníamos un poquito menos de muerte. Entonces, fíjense, cuando veíamos
la sobrevivencia de un cultivar típico, digamos, de acá de Uruguay, Línea Aurora, versus esta línea nueva, lo que esa línea nos daba es un poquito menos de mortalidad cuando la mortalidad era muy excesiva, o sea, cuando estábamos en esos picos de muerte, ¿no? Un poquito, no era que con la genética solucionábamos el tema, pero nos daba un poco de mejor desempeño. Y lo que hicimos es, el endófito, una vez que lo incluíamos en el material terminado, no veíamos ese efecto, lo que les mostré antes, ¿no? Pero entonces lo que hicimos es poner el endófito no en el material terminado, sino en las etapas tempranas. Cuando estamos seleccionando plantas, ahí, en esas nurseries, tener todo infectado, y en este caso teníamos nurseries infectadas y sin infectar. O sea, cada una de estas barritas, 12, 10, son familias que definitivamente terminaron siendo este IGP-12, ¿no? El breeder va combinando, cruzando esas plantas y armando una selección final para irse quedando con un material homogéneo. Así que todas estas son familiares de este material IGP-12. Y las teníamos siempre con versión con y sin endófito. Fíjense qué interesante lo que pasó. Cuando veíamos la sobrevivencia a otoño, digamos, después que pasó el verano, versus cuánto vigor mostraban las plantas antes de que comience el verano, este vigor es un score visual que hace un evaluador de campo que va de 1 a 4 o de 1 a 5. Si la planta está muy linda le da 5, si está muy fea le da 1. Es así de simple, ¿no? Entonces todo lo que no tenía endófito tenía vigores bajos y supervivencias menores, y todo lo que tenía endófito tenía supervivencias altas y vigores altos. De manera que cuando armamos gráficos de vigor versus sobrevivencia, tenemos los dos efectos. Cuanto mejor llega la planta al inicio del verano, o sea, cuánto vigor tiene en diciembre, ese es el efecto remanente, más sobrevive. Siempre la sobrevivencia es mejor. Ahora, a un mismo vigor, los que tenían endófitos estaban a un mismo, perdón, en una misma genética, la línea azul, que es todo lo que terminó siendo rizar, cuando tenían endófito tenían mayor vigor y tenían mejor sobrevivencia. Y los que no tenían endófito estaban por abajo. Y todas las líneas que no terminaron siendo rizar, que venían de otras fuentes de genética, era la misma curva, pero desplazada un poquito a la derecha. Así que en este material rizar, medio que logramos combinar un aporte de la planta en cuanto a que la planta en sí es más tolerante a estrés térmico, y un efecto del endófito que parece ser permitirle a la planta un mayor vigor antes de que comience el verano. ¿A qué está asociado ese efecto? Bueno, ahí estamos tratando de entenderlo. Ahí sí puede haber un efecto de tolerancia a estrés térmico, a estrés hídrico a fines de primavera. Y cuando probamos esto con rizar con el endófito, que es estos triangulitos blancos, rizar sin el endófito, los triangulitos celestes, y los dos parentales, o sea, las dos cultivares, uno se llama Aurora y el otro Rizomat, que dieron origen a la cruza original de donde se seleccionó rizar, vemos este efecto. Teníamos ya parcelas experimentales, no son plantas aisladas como antes, sino son parcelas porque había suficientes semillas, son todos cultivares, y vemos que ante un estrés intenso, se corta 3 centímetros, ahí mitad de enero, la sobrevivencia final de los parentales está en 20%, que es lo que uno espera con estos tratamientos, realmente que se muera casi todo, porque el estrés es muy intenso, y que esa combinación de genética y endófito nos dé un 20% más de sobrevivencia. Ese 20% define a veces si la pastura sobrevive o no. O sea, si quedan suficientes macollos vivos para rearmar a través del macollaje la densidad en primavera, en otoño. Esto lo resumimos en una serie de artículos de difusión, de videos de YouTube, en la importancia de tener remanentes altos en diciembre y de usar genética adecuada.
armamos una red de validación en predios comerciales donde se probaron estas genéticas y manejos, y uno de esos puntos es aquí en el norte de Uruguay. Yo lo comparo con lo que es la latitud en Argentina o en Australia o en Sudáfrica, y no sé si habrá muchas más festucas en latitudes tan al norte dentro de lo que es el hemisferio sur. Casi seguro que no. Y ahí tenemos festucas persistentes a través de este manejo y genética. Esta es una imagen satelital de ese sitio en enero del 2022, o sea, en enero del año pasado. Fíjense lo que era a fin de enero. Teníamos un evento niña, así que estaba todo seco. Todo lo que ven verde aquí son o malezas o plantitas de lotus. Festuca estaba completamente seca y el satélite nos mostraba todo seco. Eso mismo, después que se terminó el verano y empezó el otoño, era esto. La persistencia de ese material con un manejo adecuado, basado en estas consideraciones ecofisiológicas, cómo funcionan las plantas y cuál es el estrés que tienen que resistir. Bueno, lo estamos probando a escala comercial, y la verdad que como agrónomo es una de las cosas que más satisfacción nos da. Voy a usar los últimos minutitos para mostrarles que toda esta historia es muy linda, pero el año pasado, mejor dicho, este verano que pasó, 22 y 23, tuvimos un evento niña muy intenso. Este es el valor de déficit hídrico acumulado. En este caso era hasta marzo más o menos, para estanzuela, ¿no? Lo normal para estanzuela es que tengamos la línea negra acá, 300 milímetros, 350 milímetros de déficit hídrico. Eso quiere decir, si yo tuviera un equipo de riego, tendría que dimensionarlo para que me ofrezca 350 milímetros. Estas dos liñitas aquí, esta y esta, son las dos sequías extremas que pasamos desde que había registros en Uruguay, ¿no? 88, 89 y 2008. Esta fue la del año pasado. Ya para fin de febrero habíamos superado la sequía más intensa y llegó a 900 milímetros. Algo súper raro. La evapotranspiración que veíamos en marzo, esta línea azul, era igual a la que teníamos en mitad de enero. Estábamos con evapotranspiraciones de 8 milímetros, 7, 8, cuando deberíamos haber estado en 4. Fue terrible. Y fue muy diversa en distintas partes de Uruguay. Esto es aquí en Estanzuela, estas son, bueno, ahí tienen 33, y Tacuarembó, por ejemplo, casi que no tuvo sequía, tuvo una sequía normal. Y esto nos permitió el verano pasado testear realmente el efecto de estreses hídricos muy intensos sobre la persistencia de estos materiales. Y pudimos armar esta escalerita. Estamos procesando los datos, así que me tienen que creer, y yo supongo que el año que viene ya vamos a poder sacar el trabajo. Trébol blanco y trébol rojo y las gramíneas bianuales fueron las primeras que se murieron. Después festuca, después dactilis, y achicoria, lotus y alfalfa fueron las que más persistieron. Y algo que fue muy interesante en festuca y en dactilis fue que las pasturas que persistieron mejor no eran las que eran más viejas, que uno pensaría tienen el sistema radical súper desarrollado, pueden buscar agua de todos lados. Las que persistieron mejor fueron las pasturas que habíamos sembrado en 2022, o sea, las que tenían menos de un año cuando enfrentaron la sequía. Y lo que sospechamos es que esas pasturas usaron menos agua durante la primavera porque su sistema radical estaba recién en desarrollo, de manera que pudieron atravesar el verano con un poco mejor de reserva hídrica, y que eso les permitió sobrevivir. Y bueno, ahora estamos tratando de entender un poco mejor el rol de las raíces profundas ante estos eventos de sequía tan catastrófica, ¿no? La hipótesis que tenemos es que las raíces por debajo de 30 centímetros de esas especies no aportan mucho a lo que es el crecimiento. O sea, vemos raíces profundas, por supuesto, en todas estas especies, pero no logran mantener tasas de transpiración que permitan alta productividad. Entonces, no es raro ver que
se secan los primeros 20 o 30 centímetros de suelo y la pastura entra en un estrés completo, sin productividad, por más que esté viva y por más que veamos que los horizontes profundos están con humedad. Y el rol de esas raíces profundas por ahí es mantener tasas de transpiración muy bajitas, 0,15, 0,2 milímetros por día, que lo único que logran es mantener hidratado los puntos de crecimiento y persistir. Pero bueno, cuando me inviten en un par de años les cuento si eso fue así. Yo les quería agradecer a ustedes el tiempo, a Alpa por la invitación. Acá es la fotito de donde está nuestra oficina en Colonia. Si alguno de ustedes pasa por aquí, no se pierda venir a visitarlos. Es un lugar muy pintoresco. Muchísimas gracias.